Radio Cleu, tu punto de encuentro. Cleu, proyecta tu voz, donde tu opinión a nosotros sí nos importa. Radio Cleu, tu punto de encuentro. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Cleu Proyecta tu Voz. Yo soy Abril Guzmán, estudiante de octavo en la licenciatura de Psicología Criminológica, y el día de hoy vamos a tener un tema que considero demasiado importante abordar, porque en nuestra materia de prevención, como sabrán ya, dentro de las últimas materias que se revisan está la prevención. Vimos que el estado de Puebla tiene la mayor incidencia, o de los delitos con mayor incidencia son los delitos de carácter sexual. Igual hemos visto en redes sociales, en todos estos lugares mediáticos, en la televisión, etcétera, etcétera, que los delitos de feminicidio y los delitos sexuales contra las mujeres se han incrementado o pareciera que se han disparado pues de una forma demasiado alta. Y entonces yo quería compartir con ustedes esta información que platicamos en clase, sobre todo porque es una visión distinta a lo que usualmente nos han dicho o las explicaciones que hay pues del delito de violación. Aparte quiero también aclararles que parte del formato del programa va a cambiar un poquito, esta vez solamente serán 20 minutos, que espero yo cumplir con darles la mejor información en ese ratito para que en el transporte público, de su casa a la escuela, de la escuela a la casa o a donde vayan, nos puedan escuchar pues de forma más rápida y ágil. Pues bueno, les digo, entonces el día de hoy vamos a abordar ese tema que es la violación, el delito de violación, hacer un análisis criminológico de este delito. Y pues bueno, el primer acercamiento que yo tuve a este delito, que creo que es la mayoría de nosotros es lo que vemos, porque es como el clásico que se enseña en la universidad, es este libro de Hilda Marchiori, Personalidad del Delincuente. Y aquí en este libro, que sinceramente es, para mí considero que es un libro que ya no debería de utilizarse, sin embargo sigue siendo un clásico en las universidades, y bueno, eso también tendría que ser otro tema a reflexionar, porque seguimos ocupando materiales que pues ya no deberíamos estar ocupando, porque tienen información que igual no es pues no es tan eficiente para entender ciertos comportamientos. Recordemos que los delitos siempre tienen un fondo más allá que lo instrumental, ¿no? Entonces a veces pues hay que recuperar teóricos que expliquen un poco más a fondo estas situaciones. Hilda Marchiori aquí en su librillo nos dice que principalmente, ¿no? O sea, no se los voy a leer porque si no nos tardaríamos un poquito, pero principalmente dice que los violadores tienen algún problema. No, bueno, recordemos obviamente que Hilda Marchiori aborda casi todos sus problemas desde la psicopatología. Entonces su explicación evidentemente es en ese sentido, y dice que los violadores han tenido dificultades en el desarrollo psicosexual, ¿no? Que es una cuestión también un tanto psicoanalítica, pero abordada desde este punto, desde la psicopatología. Y dice, pues eso, ¿no? Que los violadores han tenido un problema en el desarrollo psicosexual, que englosa como tipos de violadores, ¿no? El violador que actúa de expresión explosiva de impulsos sexuales incontrolables, la cito o la leo literal, violadores sádicos, donde la actividad sexual masculina es agresiva, pero en algunos esta agresividad se presenta con características exageradas. Número 3, el criminal agresivo, que sin llegar a ser un verdadero delincuente sexual, incurre en violación mientras se dedica al robo. Pero aunque de verdad también es muy escueta la información que presenta Marchiori en este apartado, pues dice eso, ¿no? Que los hombres tienen un problema en su desarrollo psicosexual, que normalmente violan porque tienen una sensación de ineficacia sexual, y que por tanto, pues entonces lo que les queda es, ya sea por rechazo y abandono, ¿no? Como hacer, pues violar. Esta es como la explicación psicopatológica de Marchiori. Les insisto, utilicé este libro porque es el libro que continuamente mencionaron en clases, entonces que probablemente la mayoría de nosotros conocemos y ubicamos bien.
Sin embargo, vamos a desechar un poquito lo que dice Hilda Marchiori y les voy a contar lo que dice Rita Segato. Rita Segato es una antropóloga argentina feminista que trabaja, pues ha trabajado obviamente diversas investigaciones de género, racismo, colonialidad, etcétera, etcétera. Y tiene un trabajo, una investigación increíble que todos deberíamos de revisar, que es sobre presos que están por el delito de la violación. Toda esta investigación ella la expone en su libro Estructuras elementales de la violación, y o más bien de las estructuras de la violencia, perdón. Y aquí pues hace este análisis. Ella hace entrevistas a varios presos por este delito y descubre cosas muy, muy, muy interesantes que son importantes analizar ahora que vamos a pues hacer este análisis criminológico de este tema, que es, que les repito, no es más que una psicopatología. Hay una frase feminista que creo que queda muy bien en este sentido, que es que son hijos sanos del patriarcado. Y realmente pasa así. La mayoría de los violadores son hijos sanos del patriarcado, que no tiene que ver precisamente, no niego que no existan violadores que tengan pues problemas psiquiátricos o toda esta cuestión de la psicopatología, pero la mayoría, la gran incidencia, pues son hijos sanos del patriarcado que no tienen problemas mentales, pero que sí actúan pues con toda esta estructura interiorizada. Al principio de este capítulo, en el que ella habla precisamente de toda esta investigación que hizo, ella narra cómo hizo las entrevistas y va a desentramar estos impulsos agresivos propios del sujeto masculino hacia signos y gestos de la feminidad. Ojo, esto es súper importante de entender, que está hablando del sujeto masculino hacia signos y gestos de feminidad, que no mujer y hombre. Eso es algo que pasa comúnmente en el feminismo, que es malentendido o mal leído, donde pareciera que estamos hablando exclusivamente de las corporidades o de los genitales. No es eso. La estructura de género reaparece como una estructura de poder y con ello el uso y abuso de los cuerpos de uno a otro. Es decir, el patriarcado es una estructura que actúa con simbolismos. Entonces lo masculino y lo femenino no siempre habitan cuerpos con pene o cuerpos con vulva. Y si nosotros entendemos eso, podemos hacer un análisis muchísimo más amplio. Evidentemente sí son los hombres con pene los que violan más a mujeres con vulva. Sin embargo, por ejemplo, si nosotros analizamos en las prisiones de varones, pues solamente hay hombres con pene. Sin embargo, hay todavía una actuación de masculinidad y feminidad. ¿Quiénes son los que usualmente son abusados o violados en las cárceles? Pues son los hombres que tienen características de feminidad, ¿no? Ya sea el que corta el cabello, o el que se viste con atributos femeninos, o el que quiere ser castigado y es tratado con una versión de feminidad. Entonces, si nosotros entendemos eso, que no son penes y vaginas exclusivamente, el análisis va a ser más amplio. Y en todo lo que hablemos de género y de feminismo es así. O sea, no es exclusivamente un hombre con pene y una mujer con vulva, sino es esta representación simbólica de la estructura patriarcal la que tenemos que entender de esta manera. Entonces, bueno, ya que entendemos como este asunto, pues es que Rita Segato empieza a hacer todo su análisis y empieza a descubrir cosas bastante interesantes. Una de las cosas más interesantes que ella descubre es que cuando entrevista a estos sujetos, a estos individuos, hay un discurso muy repetitivo. Este discurso repetitivo es: había algo dentro de mí que me hizo actuar de esta manera, ¿no? O es que no era yo quien estaba haciendo esto, o es que de pronto algo se apoderó de mí y entonces yo la violé, o es que dejé de ser yo y la violé, ¿no? Hay continuamente estos discursos se repiten dentro de las diversidades discursivas de los sujetos, pero ahí está, y está esta frase:
Si nosotros lo interpretamos como una psicopatología, bueno, pues entonces podríamos pensar que, pues, no sé, tiene algún trastorno, ¿no? Disociativo de la realidad y que de verdad alguien le habló en su cabeza. Sin embargo, Rita Segato, como brillante antropóloga, dice, no, lo que hay aquí con estos testimonios es un paisaje mental. ¿Y qué incluye este paisaje mental? Bueno, pues lo que quiere decir es que incluso actuando solos, tienen pobladores imaginarios. ¿Qué es esto? Que las estructuras imaginarias del patriarcado están actuando en su cabeza. Entonces, literal, hay un alguien, un algo, que les está diciendo continuamente tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Y esto es porque, evidentemente, parte fundamental de la masculinidad se construye a través de estos mitos de la violación. Es una estructura cultural el violar para componerte como un varón, como un hombre suficiente. Evidentemente, o sea, si lo pensamos así, no es tan lógico. O sea, no es que a todos los niñitos de chiquitos les digan, tú para ser hombre tienes que violar o tienes que... O sea, evidentemente no pasa así. Ojo, por eso son simbolismos. A veces en las cosas materiales no vamos a poder hallarlos de forma tan evidente, por eso hay que hacer un análisis demasiado profundo, porque no se presenta así, de forma tan evidente, sin embargo ese discurso está ahí. Y entonces esto del paisaje mental conlleva a que la violación sea de dimensión intersubjetiva, y eso es algo que vamos a analizar en el siguiente y último bloque del programa, para que veamos cómo podemos hacer mejor prevención si consideramos que la violación es una dimensión intersubjetiva y no depende solo de las patologías individuales del sujeto. No se vayan y síganme acompañando en Cleu Proyecta tu Voz. Radio Cleu, tu punto de encuentro.